Gracias. Buenas noches. Ahora sí. Déjenme abrir aquí. Ok. Vuelvo y saludo. Buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Ay, qué lindo se oye así ese coro de niños. Me encanta. Y por eso decidí hoy hacer un sermón dirigido a los niños, adolescentes, ¿verdad? De nuestra iglesia, porque estamos en la Semana del Conquistador. Y yo me siento muy honrada que del parte del club de guías me eligieran para traer el tema de esta noche. Y quiero decirle, chicos, que en nuestra vida nosotros tenemos muchos gigantes. Y a esos gigantes nosotros le podemos poner nombre. Puede ser miedo. ¿Qué otra emoción podemos sentir? Temor. Dime, Noah. Tristeza. Complejo. También, pero cuando hablamos de gigantes son de cosas negativas. Al gigante que él venció y todo el pueblo liberó. Oh, 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 el guerrero David. Oh, 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 el guerrero David. Yo creo ya que con esta introducción todos sabemos en esta noche de quién vamos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? Ah, no, pues no entendieron. ¿De quién vamos a hablar? Así es, hoy vamos a hablar de la historia de David y Goliat. Pero antes quiero que inclinemos nuestro rostro para hablar con nuestro Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor por estar acá reunidos. Te pongo a cada niño, Señor, y presentado en nuestra iglesia. Te pedimos que tú los bendigas, que tú lo cuides, que tú lo protejas y los ayudes a ser niños que como David confiaban siempre en ti. Bendice a cada hermano, Señor, también aquí representado. Cuídalos, protégenos y que el sermón que se vaya a tratar en esta noche sea dirigido por ti. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, o ya tienen conocimiento, hoy vamos a hablar de la historia de David. Una historia muy conocida por los niños. Y yo me hago la siguiente pregunta. ¿Por qué David, siendo tan pequeño, logró vencer a un gigante? Y vuelvo y me pregunto, eso no es para que me lo respondan, sino vamos a ir pensando. Y vuelvo y me pregunto, ¿cuál ha sido el gigante que nosotros hemos tenido en nuestra vida y ha sido difícil vencer? Y vuelvo y me pregunto, ¿cómo nosotros podemos vencer a nuestros gigantes? La Biblia presenta a David en diversas fases de su vida. Es como una especie de un reality show, porque lo conocemos desde cuando era niño hasta cuando fue ya adulto. Y en la Biblia podemos ver cómo sus acciones y pensamientos muestran puntos fuertes y débiles. Por eso, las lecciones de David son muy importantes para nosotros. Y como podemos ver que su historia está desde cuando era pequeño hasta adulto, todos en algún momento nos hemos identificado con David. Cuando somos pequeños, ¿verdad? Que oramos a Dios, confiamos en Dios y hacemos las cosas que a Dios le agradan, y ya cuando tenemos conocimiento de lo que es el pecado y le fallamos a Dios, vemos cómo David ha sido ejemplo para nosotros volver a Jesús. Yo veo a David como un joven intelectual, muy inteligente, así como los jóvenes del Valle del Silicio. ¿Ustedes saben qué es el Valle del Silicio?
¿Alguien me puede decir qué es el Valle del Silicio? Ah, bueno, pues si no saben, no se preocupen, yo le voy a decir. El Valle del Silicio está ubicado en el estado de California, en Estados Unidos, donde están agrupadas las empresas innovadoras en el área de tecnología e internet. Es ahí donde se desarrollan esas ideas de Facebook, de Yahoo, Pixar, Google y Apple. Allá es donde se hicieron una fortuna cuando aquellos creadores, ¿verdad?, sacaron el último iPhone, o cuando Google vive mejorando, ¿verdad? Ustedes han visto en Google imágenes de la empresa de Google, ¿cierto? Ustedes no han visto que las personas salen, o sea, trabajan en un área verde, montan bicicleta, se ponen en colchones inflables. Busquen en Google cómo es la empresa de ellos, porque es una empresa dedicada al pensamiento. Entonces, ellos tienen como filosofía que cuando están en un espacio abierto, las personas son mucho más creativas y por eso nosotros tenemos ahora mismo tecnología avanzada. Por esas personas que están ahí en el Valle de Silicio haciendo cosas nuevas para nosotros. Yo me imagino que en este momento deben de estar creando otra versión de Apple. O sacando, ¿verdad?, un modelo más avanzado de internet, porque son personas que continuamente se viven actualizando. Y David, yo entiendo que él pudiera pertenecer a ese grupo de innovadores y pensadores, porque era un joven con muchas virtudes. Poseía todas las características de un joven con mentalidad innovadora, especialmente en su evento principal que resalta la Biblia, la historia de David y Goliat. Encontramos el relato de esta historia en 1 de Samuel, capítulo 17, donde los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y habían desafiado a los israelitas a la guerra. Los dos ejércitos se posicionaron frente a frente, donde solamente le quedaba en medio el valle de Ela. Por 40 días Goliat se paseaba por la mañana y por la tarde con una voz muy burlona a decirle de todo al pueblo de Israel. Y yo quiero figurar esa escena. Venga por favor, hermano Juan de León, que es la persona más alta que tengo aquí. Y déjame ver quién es el más pequeñito. Sí, mándamelo a él, Meridania. No me recuerdo el nombre. Pon aquí, hermano Juan. Vamos a imaginar que el hermano Juan es Goliat. ¿Y cómo te llamas? Alan. ¿Cómo? Alan. Alan. ¿Y es David? De frente a Goliat. No, aquí, ponte. Mira Juan, mira el hermano Juan que es Goliat. ¿Cómo ustedes se sentirían frente a un gigante así para pelear? Da miedo, ¿verdad? Imagínense entonces, hermano Juan, con una armadura fuerte en su cabeza, en su pecho, en los brazos. Da mucho más miedo, ¿verdad? Y entonces con una voz burlona, con una voz desagradable que decía: ¿para qué están ordenando sus filas en la batalla? ¿No soy un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? Y el pueblo tenía miedo. Ya se me pueden sentar, gracias por pasar aquí delante. Y el pueblo tenía mucho miedo, porque al ver al hermano Juan, que es representado por Goliat, una persona tan fuerte, tan alta, y ellos inofensivos, uno, dos, ahora sí, gracias. Entonces, Goliat tenía toda la de ganar en ese momento, porque era el gigante, todos les temían, el pueblo de Israel no se atrevía a acercarse a él por miedo, y él le decía
Mándenme a uno. Y si ese uno me gana, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo le gano, el pueblo de Israel sería esclavo. Por lo que el pueblo de Israel se sentía muy intimidado con los filisteos. Y no solo el pueblo de Israel tenía un rey. ¿Quién recuerda cómo se llamaba ese rey? El rey Saúl. Y la Biblia lo dice así: Saúl tenía miedo. Esto es grande. Eso es como que Abinader tengamos una situación y diga: espérese, yo no voy para allá, no, yo tengo mucho miedo, ¿verdad? Que es el presidente de nuestra república. Eso allá, el pueblo de Israel estaba lamentablemente asustado, atemorizado, porque su propio rey, que incluso en la Biblia se dice que era una persona alta, tenía miedo de enfrentarse con Goliat. ¿Qué esperanza tenía el pueblo si nadie quería acercarse? David era el menor de sus 8 hermanos y los 3 más adultos fueron a pelear a la guerra. Su padre, Isaí, estaba preocupado porque ya no tenía noticias de sus hijos, por lo que mandó a David a saber de sus hermanos y a llevarle alimentos. David, como era el pastor de ovejas, decidió dejar a su hermano al frente, ¿verdad?, de las ovejas para que no se descuidaran, y fue a hacer el mandato de su padre. David escuchó la situación que se estaba dando con Goliat y que Saúl ofrecía un gran premio para quien ganara la pelea con Goliat. Ofreció hasta su hija. Sin embargo, sorprendentemente, ¿cuántas personas dijeron que iban a pelear con Goliat? ¿Cómo fue? ¿Quién dijo ahí? Nadie, fue 0. Él dijo que iba a dar su hija, que lo iba a reconocer, de todo. Y lamentablemente nadie quería pelear con ese gigante. Y un muchachito, ¿ustedes saben cuántos años tenía David cuando decidió enfrentarse a Goliat? Muy bien, 17 años. Un adolescente. ¿Cuánto tú tienes, Josué? 15. ¿Quién tiene 17 aquí? Bueno, miren a Josué, un chinchín más grande que él, 17 añitos, que es un muchacho que está pensando en la tecnología. Bueno, en el caso de David estaba pensando en pastorear las ovejas, pero era un joven muy valiente. Dime. Estos cálculos están tremendos. Muy bien, Yana. David se indignó al ver esta situación y dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército del Dios viviente? Algunos lo oyeron, pero se hicieron los locos. Otros escucharon el comentario y decidieron llevárselo al rey Saúl. El rey Saúl, todos sabemos que mandó a buscar a David para escuchar de sus labios que él quería enfrentar a Goliat. Y el rey, con mucho temor, por lo menos dijo: yo me imagino, Saúl, bueno, si él se quiere enfrentar, por lo menos que muera con con mi armadura para que vean que un valiente quiso matarlo. Pero ahí eso era desconfianza 0. Eso era como que el caso de Alan con Juan, que Alan diga: yo voy a enfrentar a Juan. ¿Ustedes creen que Alan le gane a Juan? Díganme, ¿Alan le puede ganar a Juan? ¿Verdad que no? ¿Por qué no, Saray? Es muy pequeño, ¿verdad? Y no tenía experiencia en pelear en el ejército como Goliat, que era una persona muy entrenada, un gigante bien entrenado. Sin embargo, así fue como David enfrentó a Goliat. Ganó y lo mató armado únicamente con 5 piedras lisas, con su bolsita donde cargaba la piedra, su bolsita de pastor, y con su honda. Pero en realidad, esas no fueron las únicas armas de David. Vamos a ver 5 principios claves que hicieron a David un joven exitoso para vencer a Goliat. Primero,
El primer principio, ¿saben cuál es? Que David conocía a Dios. ¿Cuál es el primer principio? Así es, David conocía el gran poder de Dios y lo había experimentado en toda su vida, porque como sabemos pudo matar un león y pudo matar un oso, y eso él tenía claro que no era con sus fuerzas, sino que Dios lo dirigía en cada pelea que él tenía con esos animales. Dice en Samuel 17:37, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder del filisteo. Y ahora yo pregunto, ¿hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas el poder de Dios? ¿Hemos podido recordar una situación en específica donde la mano de Dios pudo intervenir? Cuando tuvimos ese problema, se fortaleció nuestra fe, así como la de David, que conocía quién era Dios. ¿Ha crecido tu confianza en Dios en estos años? ¿Oramos más a Dios? ¿Le creemos más a Dios? Es bueno que nosotros depositemos nuestra confianza en Dios y tengamos la seguridad de que Él puede solucionar nuestros problemas. En el Salmo 121, el versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Otro principio muy importante es que David conocía sus armas. Saúl le ofreció a David su traje. Y cuando lo portó, David dijo, esto no es mío, esto no me queda. ¿Y qué hizo David? Se fue con lo que era experto, con lo que ya tenía experiencia. Y eso es muy importante en nuestras andanzas, que sepamos las armas que nosotros tenemos para enfrentar una batalla. Así como David rechazó la armadura del rey, así nosotros tenemos que rechazar cosas que no se alinean en nuestras vidas, cosas que no se asemejan a nuestros principios o que no nos permiten ser exitosos. David sabía lo que le garantizaba el éxito. Y por eso es como que Abinader le diga a usted, el presidente de la República, ven Juan Elías, usa mi banda para que vayas a predicar a la iglesia. Eso sería un orgullo, yo usar la banda del presidente. Ahora bien, eso es a lo que con eso yo me siento cómodo, a lo que Dios me manda a usar eso para predicar la palabra. Entonces es muy importante que nosotros sepamos cuál es la armadura que nosotros tenemos para enfrentar nuestra batalla. Como sabemos, David se fue a la pelea con su bastón, su honda y sus 5 piedras lisas que escogió cuidadosamente. Él sabía cómo usarlas y para qué servían. David también sabía cuál era su arma fuerte, y esa arma fuerte era el Dios Todopoderoso. Su confianza estaba realmente puesta en Dios, no en sus propias habilidades, sino en lo que Dios podía hacer con él en ese momento. Y nosotros conocemos las armaduras que Dios ha provisto para cada uno. Conocemos cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para defender nuestras batallas. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Y en Efesios dice, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en lo malo, y habiendo acabado todo, estés firme, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia. Dios permite que las cosas sucedan con el fin de que nosotros podamos salir victoriosos de aquellas situaciones que padecemos. Pero para eso tenemos que tener una vida plena y en comunión con Dios. Otro principio aquí es que David se conocía a sí mismo. David conocía sus capacidades. David era un pastor de ovejas y tocaba el arpa. David sabía cuál era su fuerte, su fortaleza.
Y cuando él era pastor de oveja, él no solo tenía el rol de pastorearla, sino que también las protegía. Y en esa protección tenía que defenderlas de animales feroces. Entonces, cuando nosotros conocemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, somos más exitosos en la vida. Si yo sé que cantar no es lo mío, que realmente no lo es, entonces yo no puedo pararme a cantar, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que saber para qué somos buenos y eso replicarlo. Y pongo el ejemplo de mi hijo. Noah dibuja hermoso, pero por la edad yo no puedo decirle a Noah que se pare y predique. Entonces es importante que nosotros pequeños, adolescentes, adultos, nos conozcamos y sepamos para qué somos fuertes y con esa fortaleza nosotros servirle a Dios. Porque David estaba claro de cuáles eran sus fortalezas y con eso decidió vencer al gigante. ¿Conocemos nosotros los talentos y dones que Dios nos ha dado? ¿Y estamos usando esos talentos y dones que Dios nos ha dado? Porque a veces resulta muy bueno decir, ay, porque a mí me encanta predicar. Y yo predicaba hace 5 años y yo era buenísima predicando. Hace 5 años de eso. O yo era muy bueno cantando, o yo era muy bueno evangelizando. Nuestros dones Dios lo da. Y cuando no lo usamos, ¿qué pasa? Se pierden, se van. Entonces es importante que nosotros, los dones que Dios nos da para su servicio, lo utilicemos. David pudo vencer la batalla porque era un joven que estaba sumergido a los pies de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para vencer cada situación. Otro principio muy importante es que David no se dejó impresionar por lo que vio. Cuando ustedes vieron ahorita al hermano Juan y a Alan, nos sorprendimos, ¿cierto? Y yo me imagino en aquella situación, bueno, yo soy pendeja, yo me mando corriendo, humanamente hablando, ¿verdad? Yo corro, un gigante muy fuerte, pero eso no fue lo que hizo David. David no se atemorizó de lo que vio. Hasta el rey Saúl le tuvo miedo a Goliat. Sin embargo, David se centró en algo que los demás nunca vieron en esos 40 días que Goliat estuvo rondando. ¿Alguien me puede decir en qué fue que se fijó David que nadie más pudo ver? Dime. Dime, Yanna. Dime, Noah. Ok, no hay problema. Dime. ¿Sí? Así es, muy bien. Sin embargo, hay algo mucho más allá que los israelitas no vieron por temor. Se enfocaron en ver este hombre tan alto, lleno de armadura. Pero hubo algo que David vio en Goliat. ¿Y saben qué fue? Aquel hoyo que tenía en su armadura. Interesante, ¿no? Él le hizo un escaneo y por eso no tuvo temor. Porque él se conocía a sí mismo, sabía cuáles eran las armas que iba a utilizar y conoció el punto débil de Goliat. Por eso David no se dejó intimidar de este gran gigante. Así es. Uh-huh. Así es. Uh-huh. Y lo atacaba. Dígame, Juan. Eso le incomodó.
Sí, y eso fue lo que lo llenó de valentía para tomar la decisión de pelear, porque David tenía claro quién era su Dios y pudo encontrar el punto débil de Goliat. Ese pequeño hoyo en la frente quedaba expuesto. Concentró su atención en acertar ahí y dar un buen golpe junto en ese punto y lo venció. Y nosotros aprovechamos las oportunidades de Dios en nuestras vidas. Interesante, ¿no? Porque David supo aprovecharla de él y venció el gigante. ¿Y nosotros qué hacemos con aquellas oportunidades que Dios nos da? ¿Nos enfocamos en las puertas que Dios nos abre o en aquellas que se han cerrado? ¿Llenamos nuestra mente con la palabra de Dios cada día para cuando esas puertas se abran estar atentos y poder entrar? ¿O te dejas llevar? ¿Sí? Así es. El primer principio es ese. David sabía quién era Dios. Y al él saber quién era Dios, su batalla ya estaba ganada. Lo demás fue complemento para que el nombre de Dios fuera glorificado, y es lo que vamos a ver en el último principio, que dice que David tenía un propósito. El principio número 5 deja claro que David tenía un propósito, y ese propósito era que el nombre de Dios fuera glorificado. La gloria era para Dios. El nombre de Dios iba a ser ensalzado. En ningún momento David pensó que el ganar esa batalla, él iba a ser glorificado, sino que él tenía claro que esa pelea era ¿de quién? Así es. Y ahora yo pregunto, toda la gloria de nuestros logros, ¿a quién se la dedicamos? ¿O nos envanecemos con ellos? Yo he visto personas que hablando a veces como que el pecho le crece, los brazos le suben. Eso es lo que nosotros hacemos con los logros que tenemos. Y yo. Y nos olvidamos de quién nos dio esas victorias o esos milagros que esperábamos que sucedieran. Nosotros hablamos de las cosas que Dios hace en nuestras vidas. ¿O preferimos hablar de nosotros, de nuestra inteligencia o de las fuerzas y destrezas que tenemos por gracia de Dios? David tenía claro que esa batalla era del Señor. Y como ustedes comentaron aquí, el nombre de Dios fue glorificado en todo momento. Nosotros tenemos que, a veces no, siempre nosotros tenemos que autoanalizarnos y ver esas cosas inexplicables que suceden en nuestra vida, que no vienen de manera humana. Imagínese aquel día que usted no tenía un peso en su cartera, pero comió. Que usted no tenía un peso en su cartera y pudo mandar a su hijo a la escuela. Que usted no tenía un peso en su cartera, pero pudo tener los medicamentos que necesitaba para cuidar su salud. Que no tenía ropa y se pudo vestir. Esas cosas inexplicables solamente vienen de Dios. Porque Dios es quien cuida de nosotros. Y así como cuidó de David, lo puede hacer contigo y conmigo. La historia de David y Goliat nos deja 5 principios claves que nosotros tenemos que tener siempre en nuestras vidas. Y la primera es la importancia de conocer a Dios. De saber que Dios todo lo puede y que sin Él nosotros no somos nada. Debemos de saber las armas con las que contamos. Mis hermanos, esta es la mayor arma. Yo mandé un video en el grupo de la iglesia, creo que fue ayer, donde Alejandro Bullón decía, hay que leer la palabra. Y si usted no tiene el deseo de leer la palabra, léala, que el Señor como quiera le habla. Nuestra mayor arma es esta, porque aquí vamos a encontrar la palabra de vida que cada día necesitamos para seguir alimentando nuestro espíritu. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, saber en qué somos fuertes y en dónde flaqueamos para poder corregirlo. No debemos dejarnos intimidar por lo que oímos o por lo que vemos.
tenemos que tener claro que Dios es quien nos guía y que con Él nosotros podemos lograr grandes cosas. Y muy importante es que el nombre de Dios siempre debe ser glorificado en nuestras vidas. No podemos pretender que humanamente los milagros ocurren. Los milagros vienen de Dios y a Él es quien le debemos todo. Mi deseo en esta noche es que nosotros aprendamos, así como David, a creer en Dios. A saber que si yo no sé sumar, Dios me va a enseñar cómo hacerlo. Pero lo único que yo tengo que hacer es orarle para que Dios me ayude. Que si yo no puedo conseguir un trabajo, Dios sí puede hacerlo. Que si yo no puedo tener una armonía en mi hogar, Dios sí puede hacerlo. Que si yo no puedo controlar el carácter de mi hijo o lo que mi hijo está haciendo actualmente porque es un adolescente muy rebelde, gracias, Dios puede hacerlo. Tenemos que saber cuáles batallas nosotros tenemos que dejarle a nuestro Dios para ser victoriosos aquí en la tierra. ¿Quiénes desean entregar sus batallas a Dios? Vamos a ponernos de pie para orar. Oremos. Nuestro Padre, gracias Señor por esta noche que nos has permitido compartir tu palabra. Señor, ayúdanos a creer cada día más en ti. Ayúdanos a entender que sin ti no somos nada, que tú eres el dador de la vida, que tú eres el dador de todo lo que nosotros tenemos. Estos niños, Señor, lo pongo de manera especial en tus manos para que tú obres con ellos, Señor. Y a nosotros como padres, danos la sabiduría para llevarlos siempre en tu camino. Sabemos que el mundo tiene muchas cosas difíciles, pero contigo todo es posible. Ayúdanos siempre a permanecer en tu camino y a honrar tu nombre en todo momento. Ahora que vamos a nuestros hogares, ayúdanos a llegar con bien. En el nombre de Jesús, amén.